¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya, frescas noches. Un placer saludarles una vez más. Qué bueno que están reunidos ahí en casita, calientitos, quizás tomándose un tecito, un chocolatito, un café. Damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a continuar con la clase número 4 de Teología 4, precisamente. Y hoy en esta tarde vamos a ver la primera de las tres partes de lo que le titulamos dones espirituales. Dones espirituales vamos a ver hoy la primera parte, pero también vamos a identificar y vamos a explicar por qué así lo vamos a exponer, que son dones del Padre, dones del Hijo, dones del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en tres partes, como le digo, para que podamos comprender un poquito a profundidad cada uno de ellos. Así es de que vamos a iniciar, pero quiero comentarle que en este caso, como vamos a tomar como referencia 1 Corintios 12.1. 1 Corintios 12.1 es el pasaje que vamos a tomar como referencia para esta primera clase de los dones espirituales. Así de que ahí usted busque esta parte, esta escritura, para que la podamos estar analizando una y otra vez, ¿ok? Es de que 1 Corintios 12.1 habla precisamente de los dones espirituales. Y quiero comentar, para iniciar, es que en el caso de los dones espirituales, desafortunadamente hay mucha polémica con respecto a esto. Sin embargo, como siempre lo hemos hecho, nosotros vamos a soportar cada uno de nuestros comentarios. Van a estar soportados en lo que dice estrictamente la palabra de Dios. Y esa también está en nuestra declaración de fe de Casa Oración. Eso es lo que vamos entonces nosotros a exponer esta tarde. Entonces, desafortunadamente se ha hecho también, hay muchas perspectivas, hay perspectivas pues equivocadas, hay perspectivas atinadas, hay perspectivas que rayan en lo herético. Tengamos cuidado. Y se ha abusado mucho acerca de ello, ¿no? De los dones espirituales. Muchas veces manipulando los ambientes. Esa es la realidad. Pero también, por otro lado, también vemos el otro extremo. Se han desutilizado. O sea, prácticamente algunos dicen que ya no están en operación. Y ahí da origen a una doctrina que se denomina cesacionismo. Esto es que cesaron los dones y ya no están en operación hoy en nuestros tiempos. Y déjeme le digo lo siguiente, y esto usted lo va a sentir porque pues no podemos estar en contra de la soberanía de nuestro Padre Celestial. Tanto el hacer abuso de los dones como el decir que ya han cesado los dones, pues estamos desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ahora resulta que nosotros somos los que decimos que ya no puede operar Dios o que Dios opera de esta forma. No, definitivamente nosotros tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que estudiar la palabra de Dios para ver cuál es el equilibrio correcto que Dios estableció para siempre. Ahora, cuando encontremos también el propósito de los dones, pues vamos a encontrar también muchas respuestas. Entonces nosotros, el hombre, el ser humano, pues ¿cómo va a poder manipular a Dios? O decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues ya no puedes operar, ya los dones espirituales cesaron y estamos secuestrando, entre comillas, por decirlo así, la voluntad de Dios Padre Celestial. No, pues Él es soberano. Nosotros somos los que tenemos que estar ahora sí que a merced de Él. Somos sus servidores, somos sus esclavos, somos sus hijos, somos todo para, Él es todo para nosotros. Y nosotros simplemente nos toca la acción de obedecer su voluntad. Iniciamos con esta pregunta entonces, para ir entrando en materia. ¿Quién es el dador de los dones? ¿Quién es el dador de los dones? La respuesta es muy hasta lógica, ¿no? Pues Dios es el que da los dones, Dios es el dador de los dones, Dios es el que ejerce su soberanía para accionar como Él ha decidido y como Él lo desea hacer en cada caso.
Ningún ser humano puede decir que Dios ya no puede manifestarse de alguna u otra forma. Dios es el Padre de todos. Dios es el Señor. Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él es el único soberano absoluto. Esa es la realidad. Vamos a entrar, pues, en lo que son los dones espirituales. Y primeramente vamos a definir qué es un don. ¿Qué es un don? De acuerdo a la palabra de Dios, en Efesios 2:8 lo vamos a ver, es un regalo que se recibe por gracia. Es un regalo que se recibe por gracia. Se recibe la salvación, hay una nueva creación, un nuevo nacimiento y Dios quiere repartir sus dones que dejó por escrito. ¿Cuáles son los dones? ¿Para qué? Pues para ser, vamos a ser ejercidos, aplicados en obediencia y sometimiento al Padre Celestial, pues de ese regalo. Entonces, los dones es un regalo que se recibe por gracia, es un favor inmerecido, es algo que Dios otorga para que la iglesia lleve a cabo su propósito. La iglesia va a cumplir los propósitos de Dios, y los propósitos de Dios, acuérdense, hemos comentado lo siguiente: la iglesia es una organización, sí, es una organización que debe funcionar así perfectamente, en un engranaje perfecto para que todo funcione correctamente. Esto es, vamos a comenzar primero de lo necesario e importante, pero menos importante. O sea, necesitamos funcionar correctamente, necesitamos funcionar como organización, como un engranaje, todos unidos, todos haciendo el trabajo para Dios en unidad. Y fíjese lo que dice en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Ahí desde la salvación es un don de Dios. Y ahora en lo espiritual, la iglesia que debe funcionar correctamente en lo operativo, por llamar así, en lo espiritual, pues debe operar en lo sobrenatural, pero en el contexto o en el sentido correcto de este término. Está lo natural, lo que funciona todo, ¿sí? Como funcionan todas las cosas, y está lo sobre lo natural. O sea, esto es las manifestaciones grandiosas y maravillosas del Dios Todopoderoso, usando a su iglesia, usando a sus hijos, usando a sus redimidos para los propósitos del Padre Celestial. La traducción lenguaje actual de Efesios 2:8 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Es el don de Dios. Ahora, ninguno de nosotros como seres humanos nos ganamos la salvación por ser buenos. La salvación es un regalo de Dios que se recibe única y exclusivamente por medio de Cristo, ¿sí? Por medio de Cristo. Ahora, la salvación es por gracia, un favor inmerecido, un regalo de Dios, y Él lo otorga, ¿sí? Ahora bien, en Efesios 4:7, ahora pasemos a los dones. Y en la misma medida que Dios nos regala la salvación, otra vez, Efesios 4:7, y en la misma medida que Dios nos regala la salvación, de la misma forma Dios reparte a su iglesia gratuitamente, pero hay que recibirlos también de manera, vamos a decir, pues en esa voluntad de Dios. Y en este caso ya son los dones. Los dones también son un regalo de Dios. Los dones son capacidades sobrenaturales. O sea, los dones son acciones, esos dones se pueden ver, se pueden percibir en base a los hechos realizados por Dios a través de su iglesia. Y acuérdense que la iglesia está formada por seres humanos, ¿sí? Pero Dios es el que opera. Dios es el que hace las cosas. Los hombres solamente son usados por Dios, pero Dios es el que hace las cosas, ¿sí? Ningún ser humano
se debe de jactar, se puede jactar de que yo soy una persona que hago milagros. No, los milagros los hace Dios. Y ahí es donde empezamos a tener conflicto. Vayan, aquella persona va y les va a sanar. Pues ya eso es herético, porque quien sana es Dios, quien utiliza a los hombres es Dios, los dones son un regalo de Dios, y todo lo que pueda hacer la iglesia lo hace a nombre de Cristo, a nombre de representación de Cristo, por mandato de Dios, del Padre Celestial, para Él y solamente para Él. Efesios pues 4:7 dice que de la misma medida que Dios nos regala la salvación, de la misma forma Dios reparte su iglesia gratuitamente, pero hay que recibirlos como la salvación. En este caso los dones es un regalo de parte de Dios. ¿Qué dice Efesios 4:7? Vamos a leer la escritura en Efesios 4:7 para que usted y yo sepamos concretamente lo que dice la versión Reina Valera. Bueno, esta es la versión traducción lenguaje actual. A cada uno de nosotros Cristo nos dio capacidades que quiso darnos. La Reina Valera dice, Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Conforme a la medida del don de Dios. Eso es lo que dice Efesios 4:7. O sea, es un regalo de Dios para su iglesia. Entonces, tenemos que empezar a conocer que los dones son capacidades sobrenaturales. O sea, son hechos realizados por Dios a través de su iglesia, como ya lo habíamos dicho. Y no hay que confundir, esto es muy importante que lo veamos. Estamos entrando en lo que es la clase de dones espirituales. Y no hay que confundir los dones con talentos naturales. Los dones y los talentos naturales son dos cosas diferentes. Aunque los talentos también son dados por Dios. ¿Sí? Los talentos también son dados por Dios, y cada uno de nosotros tiene un talento diferente y hay que usarlos, y un don diferente también, y hay que usarlos para la edificación de la iglesia. Sin embargo, como le digo, los dones son diferentes a los talentos. ¿En dónde está la diferencia? Bueno, que los dones solamente pueden ser operados, o Dios va a usar a personas nacidas de nueva, a sus hijos, a la iglesia, pues. Y los talentos, pues hasta lo puede tener un incrédulo. Un incrédulo puede tener talentos. Esa es la realidad. Hay hombres, por ejemplo, con el don natural, pero es un don natural de cantar, de enseñar, de predicar, de tocar un instrumento musical, ¿sí? O ser muy carismáticos, ¿sí? Entonces, y esos también son favores de Dios, Dios puso esa chispa, por llamarla así, esa característica en los seres humanos, aunque no sean nacidos de nuevos. Las personas que tienen, o sea, pueden tener un talento y no necesariamente ser creyente, ¿no? Y tienen su talento. Ahora, qué bueno que sean creyentes. Lo que sí no puede suceder y no puede acontecer, y que desafortunadamente ha acontecido muchas veces, y que cuando nos damos cuenta de esto, pues Dios pues nos da indignación, tristeza. Dios nos da talentos. Por ejemplo, en el caso de lo más clásico, Dios le da a una persona el talento del canto, de ser afinado, de conocer las notas, wow, ¿no? O sea, ahora sí que es el alma de la fiestita. Y de repente esa persona pues canta bien, es un talento natural, viene a Cristo y gloria a Dios, porque ese talento se perfecciona, ese talento se empieza a utilizar para la honra y gloria de Dios. Sin embargo, pues apostata, porque pues de repente vienen las ofertas, viene el tentador y vienen las personas que pues empiezan a convencerle de que tiene mucho futuro en el canto, y entonces en lugar de ahora con ese talento, y que Dios tenía muchos planes para esa persona, se separa de Dios, apostata de la fe y empieza a cantar cosas
mensajes muy diferentes a lo que debe de cantar alguien que Dios se lo dio precisamente para edificación de la iglesia. Los dones y los talentos, iglesia, son para la edificación de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y cada uno de esos dones y talentos tiene un propósito diferente, pero todos esos dones y talentos hay que usarlos para la edificación de la iglesia siempre, siempre, siempre. Pero como le digo, pues el tentador siempre va a llegar y va a hacer ofertas y la persona va a decidir si le sirve a Dios o deja de servir a Dios y sirve a otro reino. Y no lo saben. Y mucha gente dice, pues ¿qué tiene, verdad? En el día canto para Dios y en la noche canto para el mundo. Bueno, no puede brotar de una fuente agua dulce en el día y agua amarga en la noche. O sea, no, eso no es, o sea, la Biblia lo habla como tibio, ¿no? Y los tibios, pues, no son creyentes, o fueron creyentes, o apostataron de la fe. Si una persona es tocada por Dios y quiere usarle para diferentes cosas dentro de su obra, de su iglesia, pues el hacer otras situaciones, el abandonar la fe por irse al mundo a aplicar ese don y talento que Dios le dio, pues ya está apostatando de la fe, esa es la realidad, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hablar de aquellos que permanecemos obedeciendo a Dios y siempre bajo la cobertura de Dios, y el único anhelo de nuestro corazón pues es estar agradando a Dios en todo lo que hacemos. Si usted y yo hemos recibido dones, hemos recibido inclusive talentos y los traemos, aunque antes que no fuéramos creyentes los traemos, gracias a Dios porque Dios es el que da todo, pues esos dones que son favores de Dios, debemos nosotros desarrollarlos, debemos nosotros perfeccionarlos, debemos nosotros sí usarlos para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial, usarlos para edificar la iglesia, pero cada vez de una forma más impactante. Bien, los dones, bueno, ya explicamos que los talentos los puede traer un incrédulo, ¿no? Los dones espirituales pues solamente los puede traer un creyente. Aunque ahí es donde puede haber la confusión. Una persona puede ser un buen predicador y no ser espiritual. ¿Por qué? Porque tiene un talento, pero no es un don. ¿Estamos comprendiendo? Esto que el punto que vamos a desarrollar ahorita nos va a aclarar eso. ¿Cuándo se reciben entonces los dones espirituales? Ya hablamos que los talentos, tanto los creyentes como los incrédulos lo traen, ¿no? Pero ¿cuándo se reciben los dones espirituales? Bueno, los dones espirituales se reciben junto con el Espíritu de Dios. En el preciso momento en que una persona nace de nuevo, viene el Espíritu de Dios y mora en el creyente y le da vida nueva, ¿sí? Se hace una nueva persona. ¿Por qué? Porque ahora está renacido en Cristo Jesús, en el Espíritu de Cristo. Como le digo, a diferencia de los talentos, el hombre natural los posee. En el caso de los dones espirituales, solamente el hombre espiritual los puede tener. El hombre nacido de Dios, el hombre nacido de arriba, el hombre nacido de nuevo. Y aunque se reciben, pues muchas veces no están en operación todavía. Tiene que haber una madurez y también tiene que haber un tiempo en que debemos descubrir cuál es precisamente el don que Dios va a desarrollar más en nosotros. Ahora, una persona, un servidor, un hijo de Dios puede tener va a tener todos los dones, ¿sí? Todos los dones. Sin embargo, no va, a operar en todos los dones, ¿ok? Pero ahí está. ¿Por qué se lo comento? Y quiero que lo comprendamos así de una manera muy práctica. Le garantizo que si nunca se había manifestado, al momento de una necesidad se va a manifestar. ¿Por qué? Porque si no hay otra persona, Dios lo va a usar, porque acuérdense que los dones son de Dios, no son de nosotros. Entonces Dios va a operar en esa persona y entrega así el paquete completo cuando se nace de nuevo, y nada más que unos se desarrollan más que otros.
pero en un momento determinado Dios lo va a usar, Dios lo va a usar, porque pues Dios nos da el Espíritu, Dios no da el Espíritu por medida, Dios reviste de poder. Sin embargo, como le digo, algunos se van a inclinar más hacia una área, otros hacia otra área. ¿Por qué? Pues para trabajar como equipo, para trabajar como iglesia, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, al recibir al Señor Jesucristo verdaderamente, rindiendo nuestra voluntad eterna, nuestra naturaleza es transformada. Y ahí es donde está el primer milagro. Entonces los milagros están vigentes. ¿Y cuál es el primer milagro? Pues nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, recibimos de su Espíritu y con él, como le digo, le menciono un paquete, por llamarle así, de condiciones, de factores que hay que desarrollar primeramente con el conocimiento de su palabra. Y al conocer su palabra, Dios nos va preparando para en un momento determinado empezar a servir a Dios. Empezar a servir a Dios. Esa es la realidad. Y si vamos a servir a Dios, acuérdese, si vamos a servir a Dios, no tiene que ser en lo natural. Lo natural son todas las organizaciones. La iglesia opera en lo sobrenatural, o sea, a otro nivel, ¿sí? Entonces, eso es. Pero, insisto, en el sentido correcto del término, ¿ok? No ya cuestiones espiritualoides, no. Cuestiones sensatas espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales bíblicos? Dones espirituales bíblicos. ¿Cuáles son los dones espirituales bíblicos? Bien, así se le llaman. Dones del Padre, que son 7, que vienen en Romanos 12, 6, 8. La próxima clase le vamos a decir por qué se llaman dones del Padre. Si ve usted el contexto de estos 7 dones, va a decirlos. Ahora, todos los dones son, vamos a llamarle, pues recibidos por medio de esa extensión de Dios que se llama Espíritu Santo. Pero aquí, técnicamente, por llamarlo así, teológicamente tenemos que usar la terminología correcta, porque así los llaman. Dones del Padre son 7, Romanos 12, 6, 8. ¿Cuáles son esos 7 dones que vienen mencionados en Romanos 12, 6, 8? Dice profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Después vamos a definir cada uno de ellos, ¿sí? Dones del Padre son 7, ya le dije, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Dones del Hijo, de acuerdo a Efesios 4:11, son 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ok? Aunque unos dicen que son 4, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas y luego pastores y maestros. Lo toman como uno. Sin embargo, yo sí tengo que hacer la separación. ¿Por qué? Porque hay pastores que son maestros y hay maestros que no son pastores. Entonces ahí sí tenemos que hacer la diferenciación. Dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 7 a 10. 1 Corintios 12, del 7 a 10. Dones del Espíritu Santo. Son 9. Ahí se menciona 9. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diferentes tipos de lenguas y de interpretación de lenguas. Eso es lo que viene en 1 Corintios 12, 7, 10. Como les digo, después vamos a ver cada uno de ellos así minuciosamente. ¿Cuál es el propósito de los dones? Lo importante ahorita es que conozcamos cuál es el propósito de los dones, porque al conocer el propósito de los dones, entonces pues vamos a usarlos, operarlos o dejarnos usar por el Señor. ¿Cuándo? Pues de la manera correcta y de la forma que Él lo ha establecido. El propósito de los dones, simple y sencillamente, iglesia, es para la edificación de la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los dones fortalecen y manifiestan el poder, escuche bien, los dones fortalecen y manifiestan el poder, la armonía y mantienen la unidad en la iglesia, mantienen la unidad en la iglesia. Cuando una iglesia no está unida es que alguien está pues desentonando, ¿no? Desentonando y no ha comprendido, o es una persona inmadura o no es una persona nacida de nueva, o si le siguen estorbando cosas
que si no las deja va a estancarse. Y si quiere afectar a la iglesia con sus actitudes, pues la iglesia va a tener que tomar cartas en el asunto. Los dones, pues, son para establecer la unidad, porque hay un solo espíritu, tiene un solo Dios. ¿Y a dónde nos debe de llevar esto? A la unidad, a la unidad. Los dones son la provisión sobrenatural de Dios para la edificación de la iglesia. La edificación, nunca se nos pierda este término. Los dones son para la edificación de la iglesia. ¿Qué es la edificación de la iglesia? Para construir la iglesia, para edificar la iglesia, para que la iglesia opere y vaya a una madurez, a una sensatez, a una prudencia, a crecer en el conocimiento de la voluntad del Padre Celestial y de todo lo que es Él. La gente que, siempre lo he dicho, sinónimo de años de cristiano debe ser sinónimo de madurez, si no es que algo está pasando. 1 Corintios 4:12 dice, escuche bien, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Nada más. No es para, vamos a llamarle, para proyección, no es para pues llenar un estadio y cobrar. No es, eso se llama simonía, acuérdense, la simonía está muy ahí en el libro de los Hechos, usted lo puede ver. O sea, tengamos cuidado, todos los dones de Dios se recibieron gratuitamente y son para que la iglesia opere y los manifieste en la necesidad, se manifiesten en la necesidad conforme Dios desea y de una manera gratuita, así es sencillo. Los dones no cuestan, ni se deben vender, ni se debe de cobrar entonces ya el que cobra por hacer las cosas, porque dice, imagínense, tengo el don de milagros, tengo el don de sanidades, de sanidad de enfermedades, y voy a orar por ti, pero pues al final cáete con una lana, ¿no? Yo le diría a esas personas que dicen que tienen los dones de sanidades, pues ahorita se ocupa, vaya a los hospitales porque la gente está muriendo. No, ¿por qué? Porque no es la voluntad del ser humano, es la voluntad de Dios. Ahora usted va a decir, ¿qué es que la voluntad de Dios es que la gente se muera? Bueno, la voluntad de Dios es que volteen a verle a Él. Toda la gente que posiblemente esté falleciendo tuvo la oportunidad de recibir el Evangelio. Y acuérdese que nuestra vida aquí en este mundo pues son que 50, 60 o menos o más, ¿sí? 80 años los más robustos, dice, es en promedio. Y tenemos la oportunidad y Dios quiere que vayamos a su presencia cuando partamos de este lugar. Entonces, la palabra se sigue predicando, pero lo más importante es que la gente muera en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. 1 Corintios 4:12, pues, ya lo leí, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 26 ahora. 4:26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. La palabra edificación tiene como su sinónimo crecimiento, madurez, ir caminando hacia adelante en el conocimiento de la voluntad de Dios y obedeciendo cada vez más de una forma con convicción, pues, ¿sí? Edificación, o sea, es como construir la vida del ser humano para que sea cada vez más maduro, como le digo, y también construir la vida de la iglesia cada día, pues, operando en más dones. Una iglesia, una congregación cristiana debe tener todos los dones, sin embargo, pues lo que faltan son servidores, ¿sí? Lo que faltan son servidores, pero pues Dios va equipando a la iglesia poco a poco, pero lo que ha depositado ahorita la iglesia debe de utilizarlo para la honra y gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Como lo estamos viendo, pues, en la palabra, los dones son dados a los creyentes para edificación de la iglesia. Ya lo leímos, Efesios 4, 11 y 12, otra vez. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ahora, esta parte que vamos a ver en las próximas dos clases, le llaman a Efesios 4, 11, 12, le llaman los dones del Hijo. ¿Por qué? Porque dice, y Él mismo constituyó. ¿Y a quién se refiere? A Él mismo. Está hablando de Jesucristo, por eso le llaman los dones del Hijo, técnicamente, ¿no? Pero todos son de Dios, de toda la plenitud de la deidad. Ahora, en 1 de Pedro 4, 7, 10, 1 de Pedro 4, 7, 10, nos habla que es una responsabilidad delante de Dios el usar los dones. Otra vez repito, es una gran responsabilidad ante Dios, ante nuestro Padre Celestial, el usar los dones o el dejarnos usar con los dones, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice 1 de Pedro 4, 7. Escuche bien. Voy a leer con el contexto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, otra vez, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, parafraseando, administremos bien lo que Dios nos ha dado. Todos los regalos que Dios nos ha dado, en este caso incluyendo los dones y también los talentos, pues tenemos que administrarlos, esto es, usarlos de una forma responsable delante de Dios para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Aspectos importantes de los dones espirituales. Bueno, es un mandato de Dios que nosotros nos instruyamos en el conocimiento de los dones espirituales. ¿Para qué? Para saber que son regalo de Dios, para saber que Dios los suministra a su iglesia para edificación del cuerpo de Cristo, y que dice, adéntrate en los dones, descubre qué son los dones y también opera en los dones o déjate usar por Dios a través de los dones que ha depositado en ti. Y como le digo, pueden ser todos, pero se van a manifestar unos más que otros. ¿Okay? Ahora, la palabra de Dios dice que hay diversidad de dones. La palabra de Dios dice que hay diversidad de ministerios. Y la palabra de Dios dice que hay diversidad de operaciones. ¿Okay? ¿A qué significa la palabra de Dios cuando dice que hay diversidad de dones? Bueno, cuando habla de diversidad de dones es que Dios distribuye o reparte, ¿sí?, esas concesiones, esos carismas, esos regalos para que operen de manera sobrenatural en el creyente. Son los dones, regalo de Dios. Entonces hay diversidad de dones. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Ya le dije que hay 5 de Efesios, 7 de Romanos, 12 menciona 12 en Corintios. Entonces ahí está. Hay también diversidad de ministerios. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla diversidad de ministerios? Bueno, es la práctica del don. Acuérdense que ministerio es diaconía. Diaconía es servicio. Entonces, hay diversidad de formas de servir de acuerdo a lo que Dios va marcando. Y hay diversidad de operaciones. La palabra operaciones habla de energema, de energía, ¿sí? de acción, ¿sí? Entonces, precisamente la operación de los dones, la prueba objetiva, palpable de la operación de los dones, precisamente es el respaldo que Dios da a cada manifestación palpable. A cada manifestación que se puede observar, se puede comprobar fácilmente u objetivamente que aconteció. Y en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas puede haber milagros, puede haber manifestaciones diversas, y hasta en los dones del Espíritu Santo hay manifestaciones diversas, pero lo que me refiero también es que también en los talentos hay manifestaciones diversas.
Entonces, pero aquí lo importante es saber que usted y yo podemos desarrollar, primero conocer qué son y desarrollar lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso es importante que conforme vayamos creciendo en esa madurez, empecemos a ver qué es lo que Dios, en qué Dios nos va a usar más. Escuche bien, en qué Dios nos va a usar más. Porque le dije al principio, el cuerpo de Cristo, pues, acuérdense que se nos ejemplifica, ¿no? Uno es cabeza, otro es pie, otro es mano, otro es diferentes miembros del cuerpo de Cristo, para trabajar, para funcionar en unidad, y cada uno utilizando lo que Dios ha repartido de manera pues más vista. Acuérdese, le repito, usted puede tener todos los dones, yo puedo tener todos los dones, sin embargo se pueden manifestar unos más que otros. Y eso no quiere decir que en un momento determinado que Dios desee utilizar un don que depositó en el creyente, pero que se tiene que realizar y no está, por decir, entre comillas, el especialista en esa área. Dios puede manifestarse a través de un siervo obediente, de un siervo maduro, de un siervo que sabe que debe operar para la edificación del cuerpo de Cristo, para predicar el evangelio, para llevar las buenas nuevas, para llevar también sanidad a los quebrantados de corazón. Acuérdese, iglesia, una de las características de un siervo de Dios, de un verdadero siervo de Dios, es que debe de pedir al Señor, Dios, Padre de todos nosotros, que le muestre así en una oración: Señor, muéstrame cuál es el don que se manifestará en mi persona y ayúdame a desarrollarlo. Pero bien importante, nunca perdamos de vista que son para la edificación de la iglesia, para accionar a nombre y representación de nuestro Señor Jesucristo. Y seamos conscientes, de acuerdo a que seamos administradores fieles de la gracia de Dios, seamos conscientes de que de todo lo que Dios nos repartió, todo, incluyendo desde nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo lo que Él nos ha dado, e incluyendo hoy los dones, los talentos que Dios ha depositado en nuestra vida, Dios nos va a pedir cuentas de ello. Sí, así es de que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, en ese temor, en ese temblor, y única y exclusivamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, iglesia. Que Dios les bendiga. Qué bueno que usted está interesado en aprender más de estos dones que Dios repartió a los creyentes, a sus hijos. ¿Para qué? Para que su iglesia opere, sí, de manera como organización en lo natural, pero de manera en lo espiritual, en lo sobrenatural, en lo simple y sencillamente en lo de Dios, en donde ahí se recibirá todo. ¿Cuánta gente no necesita ahorita de paz, de tranquilidad? Bueno, Dios les puede dar sobrenaturalmente paz y tranquilidad también, por citar un ejemplo, ¿verdad? Pero también puede sanar su vida, sanar su corazón, sanar todo aquello que está ahí adentro, pues causando todavía muchas problemáticas en el creyente. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, porque queremos estar soportados en la verdad absoluta de lo que tú estableciste para tu iglesia. Mi Dios, te damos gracias por todo lo que has repartido en nuestras vidas. Son grandes bendiciones, y también esas bendiciones son para poder llevar a otros tu voluntad, Padre. Traer sanidades, traer, mi Dios, milagros, traer, Padre bendito, la predicación de la palabra, traer, Padre bendito, delante de Dios precisamente ese mensaje correcto tuyo, Padre, en el sentido verdaderamente con el cual tú lo diste, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey bendito. Amamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesias. Un abrazo y estamos pendientes. Sigan conectándose a estos estudios bíblicos.